La mansión de los condes de Orizaba, la historia oculta de la familia que gobernó Veracruz desde las sombras. El polvo de Orizaba tenía un olor particular que Remedios Castellanos reconocía desde que tenía memoria. No era el polvo seco de los pueblos del altiplano, ni el polvo salado de la costa veracruzana. Era un polvo húmedo, denso, cargado con el vapor que bajaba permanentemente del pico de Orizaba, y se mezclaba con el olor de las flores de bugambilia que crecían en cada pared de la ciudad, como si el edificio y la planta hubieran hecho un pacto antiguo de sostenerse mutuamente hasta que uno de los dos cediera, y ninguno de los dos hubiera cedido todavía. Era el olor de su infancia, de las mañanas caminando al mercado con su madre por las calles empedradas del centro, de las tardes en que la lluvia llegaba sin aviso desde la ladera del volcán y todos corrían a cubrirse bajo los portales de la calle Colón con esa resignación alegre de quien vive en un lugar donde la lluvia es tan constante que protestar contra ella sería como protestar contra el tiempo mismo. Era el olor de los domingos en que su padre la llevaba a caminar por el malecón del río Orizaba y le señalaba los edificios históricos con el orgullo específico de los habitantes de las ciudades que saben que su ciudad tiene historia y que esa historia no está solo en los libros, sino en las fachadas y en los adoquines y en el aire mismo. Un olor que había creído dejar atrás cuando se fue a la Ciudad de México a los 18 años con una maleta pequeña de lona azul desgastada y la dirección de una prima que le había prometido trabajo en la colonia Doctores. Pero los olores de la infancia no se van, se quedan dormidos dentro de uno, esperando el momento en que algo los despierte. Y cuando eso ocurre, regresan con la precisión de un recuerdo que no ha perdido ni un gramo de su peso original. 23 años después, Remedios Castellanos regresó a Orizaba en un autobús de segunda clase con 2 maletas medianas, una bolsa de mano con documentos y una fotografía de su hijo Emilio pegada con cinta adhesiva en la tapa de su cartera, justo donde pudiera verla cada vez que la abría. El contrato de trabajo que su prima Dolores le había conseguido después de semanas de gestiones telefónicas era de intendencia y mantenimiento en la mansión Urquiza, el edificio más antiguo y más imponente de la ciudad, que llevaba décadas funcionando como museo de historia regional bajo la administración de la Secretaría de Cultura del Estado, pero que en los últimos años había caído en un estado de deterioro silencioso que nadie en la ciudad quería reconocer públicamente, porque reconocerlo habría implicado asignarle presupuesto, y el presupuesto siempre iba a otras partes. El contrato era de 6 meses renovables, con un sueldo que no era generoso, pero que era estable y puntual, y con la posibilidad de vivir en las habitaciones del servicio en la planta baja del edificio, lo que resolvía el problema del alojamiento de un golpe y dejaba libre la mayor parte del sueldo para mandarlo a Emilio en Xalapa, donde estudiaba el 3er semestre de contabilidad con una beca parcial que cubría la colegiatura, pero no los libros, ni el transporte, ni la comida de los miércoles, cuando la cafetería de la universidad cerraba por mantenimiento. Remedios tenía 41 años, una rodilla derecha que le dolía cuando llovía, y en Orizaba llovía con una frecuencia que hacía de ese dolor algo casi continuo, y una experiencia de más de 2 décadas en limpieza y mantenimiento de edificios históricos, que incluía una vecindad colonial en la colonia centro de la Ciudad de México, 2 museos de barrio en Coyoacán, una hacienda enequenera en Yucatán, convertida en hotel boutique, y 3 años en el Palacio de Bellas Artes, limpiando los salones de exposición antes de que abrieran al público cada mañana. Trabajo que había amado, con la intensidad silenciosa de quien cuida algo hermoso sin que nadie lo vea. Nadie que la mirara por primera vez
habría adivinado esa historia. La gente que la veía por primera vez veía a una mujer morena, de estatura media, con el cabello recogido en una trenza que le llegaba al hombro y manos que hablaban de trabajo físico sostenido durante años, con las palmas endurecidas y las articulaciones marcadas por el frío y la humedad de las madrugadas. No veían lo que estaba detrás de eso, la precisión casi científica con que observaba los espacios, la memoria fotográfica para los detalles arquitectónicos y decorativos, la capacidad de leer un cuarto como otros leen un texto, detectando lo que faltaba, lo que sobraba, lo que había sido movido de su lugar y por qué, lo que el polvo acumulado en determinado ángulo decía sobre los hábitos de quienes habitaban ese espacio y sobre lo que esos hábitos ocultaban. La mansión Urquiza la recibió con su fachada de cantera gris, oscurecida por 3 siglos de lluvia y humedad volcánica. Sus ventanas altas de vidrios emplomados, que filtraban la luz de la tarde en franjas oblicuas de color ambarino que caían sobre el piso de mosaico del zaguán como franjas de tiempo detenido, y sus enormes puertas de madera tallada con motivos de la época virreinal que crujían con un sonido profundo y resonante al abrirse. Un sonido que no era deterioro sino la voz de algo que lleva mucho tiempo en el mismo lugar y ha aprendido a anunciarse. El portero se llamaba Don Cástulo Méndez. Tenía 64 años, bigote canoso, perfectamente recortado, y la postura ligeramente inclinada hacia adelante de quien ha pasado décadas sentado en una silla vigilando una puerta. Llevaba 31 años trabajando en el edificio, lo que significaba que conocía sus secretos con la profundidad de quien los ha visto acumularse uno por uno, sin que nadie se los contara de golpe. La recibió con la expresión de alguien que ha visto llegar y partir a muchas personas en ese lugar y que ha aprendido con los años que la mayoría de las que llegan con energía y curiosidad terminan yéndose antes de los 6 meses. No porque el trabajo sea demasiado difícil, sino porque el edificio mismo tiene una manera de pesar sobre las personas que no están preparadas para cargarlo. «Bienvenida», dijo sin entusiasmo pero sin hostilidad. «La directora la espera en la oficina del 2º piso. Suba por la escalera principal y gire a la derecha. La puerta tiene una placa de bronce». Remedios agradeció con una inclinación breve de cabeza, tomó sus maletas y entró al edificio. Antes de continuar con esta historia, te invito a suscribirte al canal y a contarme en los comentarios desde qué ciudad de México o del mundo estás viendo este video. Eso ayuda muchísimo a que más personas encuentren estas historias. Y si ya estás suscrito, activa la campanita para no perderte ningún relato. Ahora continuemos. El interior de la mansión era exactamente lo que cabía esperar de un edificio que había pasado en 400 años por las manos de una familia nobiliaria colonial, 2 generaciones de hacendados porfirianos, una expropiación posrevolucionaria y medio siglo de administración pública, con presupuestos insuficientes y prioridades cambiantes. Era magnífico y descuidado al mismo tiempo, con la magnificencia duradera de los materiales que no se deterioran, aunque los ignoren durante décadas, y el descuido de quien heredó demasiado para mantener bien y muy poco para administrarlo con dignidad. Los techos eran altos, de 4,5 metros en los salones principales, decorados con frescos alegóricos de la época virreinal, que en algunos tramos se habían deslavado hasta volverse casi irreconocibles, con los rostros de los personajes representados borrados por la humedad hasta quedar como presencias sin facciones que miraban desde arriba con una intensidad tanto más perturbadora por su falta de detalle. Los pisos de mosaico hidráulico tenían el diseño elaborado de las casas del siglo XIX. Pero también tenían grietas y tramos levantados por la humedad que se infiltraba desde los cimientos.
En las paredes, los cuadros colgaban a intervalos regulares marcados por ganchos de hierro forjado que habían estado ahí desde antes de que existiera el museo. Retratos de personas que miraban desde el pasado con esa expresión particular de los retratos formales del siglo XVIII y XIX, entre la solemnidad estudiada y algo más difícil de nombrar. Algo que no era exactamente orgullo ni exactamente amenaza, sino una mezcla de ambas cosas que solo aparece en los retratos de personas que tuvieron mucho poder durante mucho tiempo y que saben que el retrato sobrevivirá después de que ellas ya no estén. La directora del museo se llamaba licenciada Patricia Fuentes. Tenía aproximadamente 50 años, bien cargados de trabajo burocrático. Usaba lentes de montura delgada y dorada y hablaba con la precisión medida de alguien que ha pasado muchos años en reuniones donde cada palabra tiene consecuencias y donde la imprecisión puede convertirse en un problema de proporciones mayores. Recibió a Remedios de pie detrás de su escritorio. Le ofreció asiento con un gesto que era cortés, sin ser cálido. Revisó brevemente el expediente que tenía frente a ella y le explicó en exactamente 10 minutos lo que necesitaba saber. Horarios de entrada y salida, áreas de responsabilidad divididas por zonas del edificio, normas de manejo de objetos y superficies históricas, protocolo para incidentes, restricciones de acceso a ciertas áreas. El ala norte del segundo piso está temporalmente cerrada al público y al personal, dijo, señalando con el dedo un plano del edificio extendido sobre el escritorio, sin mirarlo directamente, como si lo conociera de memoria, y el gesto fuera solo para orientar a la otra persona. Hay un proceso de restauración pendiente de financiamiento federal. Mientras tanto, esa área permanece clausurada con señalización y cadena de acceso. No hay razón para entrar ahí bajo ninguna circunstancia. Entendido, dijo Remedios. Las habitaciones del servicio están en la planta baja, ala oeste, puertas 3 y 4. Tiene acceso a la cocina de personal entre las 6 y las 10 de la mañana y entre las 6 y las 8 de la tarde. El resto del tiempo la cocina está cerrada. Hizo una pausa de la dimensión exacta de alguien que ha terminado de decir lo necesario y está verificando internamente si hay algo que omitió. ¿Alguna pregunta? Remedios tenía varias, pero había aprendido hacía muchos años que las primeras preguntas en un trabajo nuevo debían ser prácticas y logísticas, nunca curiosas. La curiosidad, en los lugares que tenían algo que ocultar, despertaba alertas que era mejor no despertar en los primeros días, cuando todavía no se tenía suficiente conocimiento del terreno para manejar lo que esas alertas podían producir. ¿Cuándo empiezo?, preguntó. Mañana a las 6 de la mañana, respondió la licenciada Fuentes, cerrando el expediente con un gesto que equivalía a una despedida. Esa primera noche, instalándose en la habitación pequeña y de techo alto que olía a cal y a tiempo detenido, Remedios hizo lo que siempre hacía en los primeros días de un trabajo nuevo en un edificio histórico. Se quedó quieta en la oscuridad después de apagar la luz y dejó que el lugar hablara con sus propios sonidos. Todos los edificios viejos tenían un vocabulario sonoro específico que era necesario aprender antes de poder detectar las anomalías. Los crujidos de la madera contrayéndose con el frío de la noche. El sonido del viento encontrando las rendijas de las ventanas antiguas, cuyas juntas de plomo llevaban décadas sin sellarse bien. El movimiento del agua en las cañerías de fierro galvanizado que en los edificios del siglo XIX corrían dentro de los muros y producían un sonido de gorgoteo periódico cuando la presión de la red pública cambiaba. El eco particular que producían los pasos en los pasillos de piso duro, diferente según el peso de la persona y la hora del día.
Aprender ese vocabulario en los primeros días le permitía después, cuando ya lo conocía de memoria, detectar cualquier sonido que no perteneciera a él. Esa noche, entre los sonidos esperables de un edificio de 4 siglos, lidiando con la humedad permanente de Orizaba, escuchó algo que no esperaba. Un sonido rítmico y muy tenue, casi en el límite de lo perceptible, como si viniera de muy lejos o de detrás de muros muy gruesos, no del piso inmediatamente superior, sino de más arriba, del segundo piso, de la dirección en que quedaba el ala norte. Era el sonido de alguien caminando. Pasos regulares, ni rápidos ni lentos, que iban de un punto a otro y regresaban, como alguien que camina en un espacio limitado, siguiendo un trayecto fijo que conoce de memoria. Duraron aproximadamente 3 minutos. Luego se detuvieron, y el edificio volvió a sus sonidos normales, con la indiferencia de algo que lleva mucho tiempo siendo exactamente lo que es y no necesita explicar nada a nadie. Remedios se dio vuelta en la cama y decidió que al día siguiente empezaría a aprender este lugar de la misma manera en que había aprendido todos los demás. Con paciencia, con atención sostenida y sin sacar ninguna conclusión antes de tener suficientes datos para sostenerla. El personal permanente de la mansión Urquiza era pequeño y cerrado, con la densidad específica de los grupos de personas que comparten un espacio reducido durante demasiado tiempo, demasiado juntos para ser completamente amables entre sí, demasiado separados para ser completamente honestos. Además de don Cástulo en la entrada y la licenciada Fuentes en la dirección, estaba Verónica Salinas, encargada de la tienda de souvenirs y de la biblioteca del museo. Una mujer de 47 años, de carácter directamente irascible cuando algo le molestaba, y de una generosidad sorprendente cuando algo le interesaba, con un conocimiento enciclopédico sobre la historia del edificio y de la familia que lo había habitado, que compartía selectivamente según quién preguntara y en qué tono lo hiciera. Estaba el señor Abundio Torres, el técnico de mantenimiento, que tenía 52 años. Era de pocas palabras. Arreglaba absolutamente todo lo que se rompía en el edificio con una eficiencia silenciosa que rozaba lo milagroso, y desaparecía al terminar su turno con una puntualidad tan perfecta que parecía ensayada. Y estaba Jacinta Morales, la otra persona de intendencia, 20 años mayor que Remedios, pequeña y de movimientos rápidos, que llevaba 16 años en el edificio y que la primera semana trató a Remedios con la frialdad evaluativa de quien no está segura todavía de si la persona nueva es un recurso o una complicación y que no va a invertir energía en ella hasta tener más información. Remedios entendió esa dinámica desde el primer día y la respetó con la misma naturalidad con que se respeta el territorio de alguien que lleva más tiempo que uno en un lugar. Hizo su trabajo con la precisión y el cuidado que siempre ponía en él, sin hacer preguntas innecesarias, sin comentar lo que observaba, construyendo presencia de la manera más efectiva que conocía, siendo confiable antes de ser conocida. Llegaba siempre 5 minutos antes de su horario. Nunca dejaba una tarea a medias. Cuando encontraba algo que no era su responsabilidad directa, pero que necesitaba atención, lo atendía sin decírselo a nadie y sin esperar reconocimiento. En la tercera semana, Jacinta empezó a saludarla con algo más que un asentimiento. En la cuarta, le ofreció café de su termo sin que Remedios lo pidiera. Eso, en el lenguaje de Jacinta, equivalía a una declaración de alianza. Fue en esa cuarta semana cuando Jacinta, limpiando junto a ella el salón principal del primer piso, una tarde de lluvia intensa, le dijo sin levantar la vista de lo que estaba haciendo: ¿Ya escuchaste los pasos del ala norte? Remedios siguió moviendo su paño sobre la vitrina de exhibición con el mismo ritmo de siempre. La primera noche, respondió,
Pensé que era el edificio. Todo el mundo piensa eso al principio, dijo Jacinta. Luego dejan de pensar eso. ¿Qué son entonces? Jacinta se enderezó lentamente, miró hacia la puerta del salón para asegurarse de que el pasillo estuviera vacío, y bajó la voz apenas lo suficiente para que la diferencia fuera audible. Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí se sabe es que empezaron hace exactamente 2 años, justo cuando el señor Gorostiza apareció por primera vez. ¿Quién es el señor Gorostiza? Esa, dijo Jacinta, retomando su trabajo con el mismo ritmo ininterrumpido, es exactamente la pregunta correcta. El señor Gorostiza, cuyo nombre completo era Aurelio Gorostiza Urquiza, era un hombre de aproximadamente 60 años, que se había presentado en la mansión 2 años atrás con un maletín de piel café oscuro y un conjunto de documentos que afirmaban demostrar su condición de descendiente directo de la familia Urquiza, los condes que habían construido y habitado la mansión durante el período colonial y buena parte del siglo XIX, antes de que la revolución y sus consecuencias los borraran del registro oficial del poder regional. Sus documentos estaban siendo evaluados por un equipo de historiadores contratado por instancias del Estado, pero el proceso llevaba 2 años arrastrándose sin resolución visible, y mientras tanto el señor Gorostiza visitaba el edificio con una regularidad que había ido aumentando gradualmente hasta volverse semanal, comportándose en él con la familiaridad de alguien que considera que el lugar ya le pertenece, aunque los papeles no lo confirmen todavía. Era un hombre alto, de complexión que había sido atlética en otro tiempo y que ahora cargaba el peso específico de los hombres que dejaron de hacer ejercicio cuando llegaron a cierto nivel de poder y descubrieron que ya no lo necesitaban para ser tomados en serio. El cabello completamente blanco, muy bien cortado. La ropa de quien gasta dinero en parecer que no se preocupa por la ropa. Y en el rostro, esa expresión que Remedios reconocía desde la primera vez que la veía en alguien. La mezcla de impaciencia y certeza de quien ha pasado décadas siendo obedecido y ha llegado a confundir esa obediencia con un derecho natural. La primera vez que lo vio de cerca fue un martes por la mañana, cuando él estaba parado en el centro del salón de los retratos, mirando hacia arriba, con las manos en la espalda y la postura de alguien que está inventariando lo que ya considera suyo. La miró cuando ella entró al salón con su cubeta, con la mirada de alguien que evalúa si un elemento nuevo encaja en el espacio o lo interrumpe. «Usted es nueva», dijo, no era una pregunta. «Llevo 1 mes, señor», respondió Remedios, con el tono que había perfeccionado a lo largo de años de trabajar en casas y edificios con personas como él. Ni sumiso ni desafiante, simplemente funcional, el tono de alguien que está haciendo lo que tiene que hacer y no necesita ninguna otra cosa de la conversación. «¿Sabe quién soy?» «El señor Gorostiza», dijo ella. «Sé su nombre». Él la estudió un segundo más, calculando si esa respuesta era lo suficientemente deferente o si le faltaba algo. Decidió que era suficiente y volvió la vista hacia los retratos de la pared. Remedios continuó su trabajo, pero mientras limpiaba las vitrinas laterales con los movimientos regulares y silenciosos de siempre, registró con la precisión de sus años de entrenamiento cada detalle que él ofrecía sin proponérselo. La manera en que sus ojos recorrían los retratos no con la admiración de un visitante, sino con el escrutinio de alguien que busca una información específica entre opciones conocidas. La manera en que se detenía siempre, con una atención diferente al resto,
frente a un retrato particular al fondo de la sala, más grande que los demás, que mostraba a un hombre del siglo XVIII con casaca bordada de hilo de oro y una expresión en el rostro que no era la solemnidad habitual de esos retratos, sino algo más tenso y más calculado, como alguien que ha acordado posar para la posteridad, pero que no ha dejado de pensar en sus asuntos durante ni un momento de la sesión. Y la manera en que, cuando el señor Gorostiza calculaba que Remedios no lo estaba observando, sacaba del bolsillo interior de su saco un teléfono y fotografiaba ese retrato específico desde ángulos distintos, con una discreción que era visible precisamente por el esfuerzo que ponía en ella. Esa tarde, al terminar su turno, Remedios fue a la biblioteca y le pidió a Verónica, con la mayor naturalidad posible, si tenía material histórico sobre la familia Urquiza. Verónica la miró por encima de sus lentes durante un momento que se extendió más de lo normal. «¿Cuánto quieres saber?», preguntó. «Todo lo que tenga», respondió Remedios. Lo que Verónica tenía sobre la familia Urquiza llenaba 3 cajas de archivo de cartón café, 2 estantes completos de la biblioteca con libros de historia regional y genealogía colonial, y la cabeza de Verónica misma, que llevaba 22 años en ese edificio y había leído prácticamente todo el material disponible con la obsesión callada de quien encuentra en la historia de un lugar la razón para quedarse en él. Lo que esas cajas y esos estantes contenían era mucho más que la historia oficial de una familia colonial acomodada. Era la historia de un poder específico, construido con métodos específicos, ejercido durante un tiempo muy largo sobre una región que durante ese tiempo no tuvo ninguna manera efectiva de escapar de él. Los Urquiza habían llegado a la región de Orizaba a mediados del siglo XVII con una concesión real que les otorgaba el control de tierras altas entre el volcán y la costa veracruzana, incluyendo los derechos sobre el agua de 3 ríos que eran fundamentales para la agricultura de toda la zona serrana. No eran la única familia con influencia en la región, pero eran la única con ese control específico sobre el agua, y en una región donde la agricultura dependía completamente del riego. Controlar el agua equivalía a controlar todo lo demás. Durante el periodo colonial habían acumulado tierras, ganado, molinos de trigo y caña, y un título nobiliario de conde comprado en Madrid con el dinero de varias cosechas seguidas de algodón y piloncillo. Habían construido la mansión entre 1689 y 1703 con materiales traídos en parte desde España y trabajo de mano de obra indígena que los documentos de la época describían con el vocabulario eufemístico del tiempo, pero que Remedios, leyendo entre líneas, reconoció inmediatamente como lo que era. Lo que hacía la historia de los Urquiza diferente de la de decenas de familias coloniales, con trayectorias similares, no era su riqueza ni su influencia durante el virreinato, que eran considerables pero no excepcionales dentro del panorama de la élite colonial novohispana. Era lo que habían seguido haciendo después de la independencia, después de la reforma, después de la revolución. Adaptarse con una precisión que no parecía instinto, sino estrategia. Con cada cambio de régimen político que debería haberlos barrido como había barrido a familias similares, los Urquiza encontraban la manera de sobrevivir conservando lo esencial mientras cedían superficialmente lo que el nuevo orden exigía. Habían apoyado a los insurgentes durante la Guerra de Independencia con contribuciones económicas calculadas, no por convicción sino por anticipación. Habían sobrevivido la reforma, cediendo ante el gobierno de Juárez algunas propiedades menores mientras protegían las más valiosas a través de contratos de arrendamiento y testaferros que en el papel no eran Urquiza, pero en la práctica operaban en su favor. Y habían sobrevivido la revolución de la manera más sorprendente.
apoyando públicamente al gobierno revolucionario con donaciones y declaraciones que aparecieron en los periódicos de la época con fotografías, mientras según ciertos documentos que nadie había analizado con suficiente atención, seguían controlando redes de comercio regional a través de intermediarios cuyos nombres no tenían ninguna relación visible con el suyo. La última generación directa conocida de los Urquiza fue don Rodrigo Urquiza y Peña, le explicó Verónica una tarde lluviosa, extendiendo sobre la mesa de la biblioteca un expediente de hojas amarillentas. Murió en 1961, a los 73 años, sin descendencia directa reconocida oficialmente. El edificio y las propiedades restantes pasaron al gobierno del Estado en 1963 por resolución de un juzgado de Xalapa, y el museo abrió sus puertas en 1971 después de 8 años de trabajos de adecuación. Sin descendencia directa reconocida, repitió Remedios, notando con la precisión de siempre las palabras exactas que Verónica había elegido. Reconocida, confirmó Verónica. Esa es exactamente la palabra que importa. Lo que Verónica le explicó entonces, con la precaución deliberada de quien comparte algo que lleva tiempo guardando sin saber exactamente qué hacer con ello, era esto. Don Rodrigo Urquiza había tenido, además de su matrimonio oficial que no produjo hijos, al menos una relación paralela sostenida durante varios años, de la que había nacido un niño en 1948. Ese niño había sido registrado con el apellido de la madre, una mujer de nombre Carmen Gorostiza, que trabajaba como empleada doméstica en la mansión durante los últimos años de vida de don Rodrigo. El niño había crecido fuera de la mansión, fuera de Orizaba, sin reconocimiento formal de ningún tipo. Y don Rodrigo había muerto en 1961 sin haber firmado ningún documento que lo reconociera como hijo. Ningún documento oficial. Pero en una de las 3 cajas de archivo, dentro de un sobre de papel manila entre correspondencia de mantenimiento del edificio de los años 50, Verónica había encontrado hacía 3 años, durante una jornada de inventario rutinario que ella misma había solicitado a la dirección, después de años de notar que el archivo del museo era un desorden que nadie quería ordenar, una carta escrita a mano por don Rodrigo en 1959. Estaba dirigida a un notario de la ciudad de Xalapa, y en ella don Rodrigo mencionaba la existencia del niño y expresaba la intención de formalizar su reconocimiento antes de que su salud se deteriorara más. La carta estaba completa, perfectamente redactada, con la firma de don Rodrigo al pie. Nunca había sido enviada, nunca había llegado a ningún notario, pero existía, guardada en el lugar más anodino posible, como si alguien la hubiera escondido exactamente donde nadie con prisa la buscaría. ¿La licenciada Fuentes sabe que existe esa carta?, preguntó Remedios. Sabe que existe una carta, dijo Verónica. Lo que no sabe, porque nunca me ha preguntado de manera directa, es que esa carta no es el único documento que encontré en esas cajas. Lo que Verónica había encontrado más allá de la carta eran 3 documentos que por separado podían interpretarse de distintas maneras, pero que juntos, leídos en secuencia y con el contexto de todo lo que Remedios ya sabía sobre la familia Urquiza, apuntaban hacia algo que ninguno de ellos decía directamente, pero que los 3 insinuaban con una persistencia que no podía ser coincidencia. El primero era la carta de don Rodrigo al notario de Xalapa. El segundo era una nota breve sin fecha precisa, pero por el papel y la tinta claramente de la misma época que la carta, escrita por alguien que firmaba solo con la letra G en una caligrafía comprimida y angulosa que hablaba de alguien acostumbrado a escribir rápido y sin cuidado, que decía en 3 líneas que los arreglos habían sido hechos
y que el asunto quedaba resuelto de la manera acordada. El tercero era una lista de cifras, aparentemente cantidades de dinero, con fechas que abarcaban desde 1955 hasta 1960, sin nombres ni descripciones de concepto, solo números y fechas, en una columna ordenada con la precisión de alguien que lleva un registro que prefiere que no sea comprensible para ojos externos. Esa noche, de regreso en su habitación, después de la conversación con Verónica, Remedios no durmió durante horas. Se quedó acostada en la oscuridad con los 3 documentos fotografiados en su teléfono, revisándolos una y otra vez, y fue construyendo despacio, con la misma paciencia con que construía cualquier otra cosa, el arco de lo que podían significar. Si la carta de don Rodrigo existía y había sido deliberadamente retenida antes de llegar al notario, si alguien que firmaba con G había confirmado que un arreglo había sido hecho, si ese arreglo había implicado el pago de dinero durante 5 años. Entonces, la muerte de don Rodrigo en 1961, sin haber reconocido a su hijo, no había sido un descuido, ni una cobardía tardía, ni la simple debilidad de un hombre que posponía lo difícil hasta que era demasiado tarde. Podía haber sido el resultado de una intervención. Fue esa misma noche cuando escuchó los pasos del ala norte por segunda vez, más claros que la primera, con esa regularidad de metrónomo que ya reconocía. Esta vez no se quedó quieta. Se levantó, se puso los zapatos y la bata, tomó la linterna pequeña que guardaba en el cajón de la mesita y salió al pasillo. Subió la escalera con cuidado, apoyando los pies en los bordes exteriores de cada peldaño donde la madera no crujía, sin encender la linterna. Al llegar al segundo piso giró hacia el ala norte. La cadena con el letrero de acceso restringido bloqueaba el pasillo exactamente como siempre. Se detuvo. Escuchó. Los pasos habían cesado, pero al fondo del pasillo, debajo de una de las puertas, había una franja de luz, amarillenta, temblorosa, como de una vela o de una linterna de baja potencia. Duró aproximadamente 20 segundos. Luego se apagó. Remedios esperó en la oscuridad varios minutos más. No escuchó nada, no vio nada más. Bajó por donde había venido y volvió a su habitación, pero no intentó dormir. Se sentó en la silla de madera junto a la ventana, con la lluvia golpeando el vidrio y la ciudad de Orizaba silenciosa afuera, y pensó durante el tiempo que necesitó para ordenar todo lo que sabía y decidir cuál era el siguiente paso correcto. Cuando lo tuvo claro, ya estaba amaneciendo. Necesitó 12 días más para reunir lo que necesitaba, y los usó con la eficiencia de quien tiene experiencia midiendo el tiempo disponible contra la información necesaria, y sabe que la prisa produce errores que la paciencia evita. De Verónica obtuvo acceso directo a los 3 documentos originales, que fotografió con la iluminación correcta y en el orden adecuado para que las imágenes fueran legibles y verificables. De don Cástulo, que resultó ser considerablemente más informado de lo que su mutismo habitual sugería a quien no sabía leerlo, obtuvo algo que en ese momento valía más: la historia de lo que había pasado exactamente 2 años atrás, la primera vez que el señor Gorostiza puso un pie en el edificio. Según don Cástulo, Gorostiza no había llegado solo esa primera vez. Había llegado con un abogado de Xalapa y con un hombre presentado como investigador histórico independiente, y los 3 habían tenido una reunión de 3 horas en la oficina de dirección con la licenciada Fuentes y con un funcionario de la Secretaría de Cultura del Estado que había llegado específicamente para esa reunión desde Xalapa. Al final de ese encuentro, el funcionario había dado instrucciones verbales a la licenciada Fuentes de cooperar con la investigación genealógica del señor Gorostiza, dentro de ciertos límites establecidos por el Departamento Legal de la Secretaría.
y la licenciada había aceptado esas instrucciones con la expresión de alguien que está tragando algo que le sienta mal, pero que no tiene el poder de rechazar. ¿Y el acceso al ala norte?, preguntó Remedios. Lo primero que pidió en esa reunión fue acceso al ala norte, dijo don Cástulo, sin desviar la vista de la puerta que vigilaba. La licenciada dijo que era imposible, que el área estaba en proceso de restauración. Él insistió. Ella mantuvo su posición. Pausa. Pero una semana después de esa reunión, don Abundio me avisó que alguien había sacado las llaves del ala norte del tablero de la administración y las había tenido fuera de su lugar durante aproximadamente 45 minutos en un momento en que él no estaba. Las devolvieron al mismo lugar. Don Abundio no pudo identificar quién lo hizo. Fue el señor Abundio el que, a diferencia de su costumbre de no decir nada sobre nada, aceptó hablar con Remedios brevemente una tarde cuando se cruzaron en el taller de mantenimiento. Le dijo, con la economía verbal de siempre, que 3 meses atrás había encontrado en el pasillo del ala norte, durante una revisión de rutina de las instalaciones eléctricas, huellas de polvo perturbado en el piso que no correspondían a ninguna actividad de mantenimiento que él hubiera realizado, y que en una de las puertas del fondo del pasillo, la 7ª puerta contando desde la cadena de acceso, los 2 candados que él mismo había colocado a pedido de la licenciada Fuentes 2 años atrás, estaban en una posición diferente a la que él había dejado la última vez que los revisó. No abiertos, solo girados ligeramente, como si alguien los hubiera manipulado con experiencia y los hubiera devuelto a una posición que pareciera normal a simple vista, pero que no era exactamente la misma. Con esa información, Remedios tomó una decisión que sabía que tenía un riesgo real, pero que era el único siguiente paso que tenía sentido. Un jueves por la tarde, cuando el señor Gorostiza llegó al museo para su visita semanal y se instaló en el salón de los retratos como de costumbre, Remedios continuó su trabajo en los pasillos adyacentes y esperó. A las 7 menos cuarto, cuando el museo estaba por cerrar y el personal restante se concentraba en las tareas de cierre en la planta baja, vio al señor Gorostiza salir del salón de los retratos y dirigirse hacia la escalera interior, con el paso de alguien que conoce el camino y no necesita calcularlo. Lo siguió con la discreción de 20 años de experiencia, moviéndose en edificios grandes sin ser notada, aprovechando las sombras, deteniéndose cuando él se detenía, midiendo las distancias. Lo vio llegar al pasillo del ala norte, sacar del bolsillo interior de su saco una llave, abrir el candado de la cadena de acceso, entrar al pasillo y cerrar la cadena detrás de sí. 15 minutos después, regresó. Salió, volvió a cerrar la cadena y se dirigió a la escalera con la misma calma de siempre. Remedios esperó a escuchar el sonido de la puerta principal cerrándose. Luego cruzó bajo la cadena del ala norte y caminó hacia el fondo del pasillo con su linterna encendida. La 7ª puerta tenía los 2 candados colgando abiertos. La puerta estaba entornada. Entró. El cuarto no tenía ventanas. Olía a papel viejo y a polvo de décadas, y a algo más seco y mineral que Remedios asoció con el tipo específico de humedad controlada que se usa para conservar documentos históricos. A lo largo de las 3 paredes había estantes de madera con cajas de archivo numeradas, con una secuencia que no correspondía al sistema de numeración del archivo general del museo. En el centro había una mesa de trabajo con evidencia de uso reciente, una libreta de pasta negra abierta, un bolígrafo, 2 cajas de archivo abiertas con su contenido parcialmente revisado. Remedios fotografió las páginas de la libreta, que contenían anotaciones con referencias a números de caja y de documento específicos, claramente el registro de alguien construyendo un índice de lo que había en ese cuarto.
Luego revisó una de las cajas abiertas. Escrituras de propiedades, contratos de arrendamiento, correspondencia comercial, todos de los últimos años de vida de don Rodrigo. Fotografió los más relevantes. Y al fondo de la segunda caja encontró un sobre de papel manila, sellado con el nombre Carmen, escrito a mano en la parte frontal, con la misma letra de la carta al notario de Xalapa. Nunca había sido abierto. Lo fotografió. Lo dejó exactamente donde estaba. Salió, dejó la puerta en la posición en que la había encontrado, cruzó bajo la cadena y volvió a su habitación. Lo que Remedios hizo los 3 días siguientes fue construir con todo lo que tenía algo que pudiera funcionar con independencia de lo que cualquier persona en ese edificio decidiera creer o no creer. No era evidencia de fantasmas, ni de rituales, ni de ninguna de las cosas que hacen que la gente descarte una historia antes de terminar de escucharla. Era evidencia de accesos no autorizados a un área clausurada usando una llave copiada sin autorización, de manipulación de material de archivo histórico bajo custodia del Estado y de una irregularidad documental de décadas que afectaba la integridad del proceso de evaluación genealógica que el propio Estado había autorizado. Era exactamente el tipo de evidencia que funciona independientemente de si quien la recibe simpatiza o no con las circunstancias que la rodean. Organizó las fotografías en orden cronológico y las anotó con fecha, hora y descripción de cada imagen. Redactó un documento de 2 páginas que describía los hechos en el orden en que los había observado, sin interpretaciones, sin conclusiones, solo hechos verificables con las fotografías como respaldo. Incluyó la referencia específica al artículo del reglamento interno del museo, que prohibía el acceso de visitantes a áreas clausuradas, y el artículo de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado, que regulaba el manejo de archivos históricos bajo custodia pública. Llevó todo esto a la licenciada Fuentes una mañana de lunes antes de que el museo abriera, acompañada por Verónica, que llevaba consigo los 3 documentos originales encontrados en el archivo general. La licenciada la recibió con la tensión habitual de quien espera siempre que algo salga mal, y escuchó a Remedios con una atención que fue haciéndose más intensa a medida que el relato avanzaba. Cuando Remedios terminó, la licenciada Fuentes guardó silencio durante un tiempo que se sintió largo. Luego miró a Verónica, que sostuvo la mirada sin decir nada. Luego miró de nuevo a Remedios. «Usted entró al ala norte», dijo la licenciada Fuentes. «Sí», dijo Remedios, sin rodeos. «Eso también es una irregularidad». «Lo sé», dijo Remedios. «Pueden proceder contra mí si consideran que es necesario, pero antes de hacerlo, le pido que lea el documento y vea las fotografías». La licenciada Fuentes tomó el documento. Lo leyó. Vio las fotografías en el teléfono de Remedios, pasando cada imagen con la calma de alguien que está procesando implicaciones mientras mira. Cuando llegó a la imagen del sobre sellado con el nombre Carmen, se detuvo durante un momento largo. ¿Lo abrió?, preguntó. «No», dijo Remedios. «Ese no es mi trabajo». La licenciada Fuentes bajó el teléfono. Miró hacia la ventana de su oficina, donde la lluvia de Orizaba golpeaba el vidrio con la constancia de siempre. «Tiene razón», dijo finalmente. «En todo. El proceso que siguió fue metódico, largo e incómodo para casi todas las personas involucradas, que es generalmente lo que ocurre cuando los procesos son honestos. Intervino la Secretaría de Cultura del Estado, un equipo de archivistas e historiadores convocados de urgencia, 2 abogados del gobierno estatal y un juez de Xalapa que autorizó el inventario formal del cuarto del ala norte, bajo supervisión oficial con testigos designados por ambas partes. Las visitas del señor Gorostiza fueron suspendidas de inmediato mientras durara el proceso, y se abrió una investigación sobre la llave copiada
y los accesos no autorizados, que eventualmente derivó en un proceso administrativo separado. El sobre con el nombre Carmen fue abierto formalmente 15 días después, en el cuarto del ala norte, habilitado para la ocasión como sala de trabajo, con 5 testigos presentes, incluyendo a la licenciada Fuentes, el jefe del equipo de archivistas, el abogado del Estado y don Cástulo, cuya presencia Remedios había pedido específicamente porque le parecía que alguien que llevaba 31 años en ese edificio tenía el derecho de estar ahí cuando se abriera lo que el edificio llevaba décadas guardando. Contenía 2 documentos. El primero era una carta de don Rodrigo Urquiza a Carmen Gorostiza, fechada en agosto de 1958. En que le decía, con una directness, que sorprendió a todos los presentes, que reconocía ser el padre de su hijo, que lamentaba no haberlo hecho antes por razones que la carta describía vagamente como presiones externas de personas cuyo nombre no mencionaba, y que tenía la intención de formalizar ese reconocimiento ante notario antes de que terminara ese año. El segundo era un borrador de documento notarial, sin firma ni sello, preparado claramente para convertirse en el reconocimiento formal que la carta prometía, pero que nunca había llegado a serlo. Al pie del borrador, con una letra diferente a la de don Rodrigo, apretada y angulosa, estaba escrita a mano una sola frase: «Esto no puede salir de aquí». Nadie en ese cuarto habló durante varios segundos después de que el archivista leyó esa frase en voz alta. Lo que el equipo de historiadores encontró en las semanas siguientes, revisando el contenido completo de las 143 cajas del cuarto del ala norte, con la metodología de un trabajo de archivo serio, fue la confirmación de lo que los 3 documentos de Verónica habían sugerido desde el principio. Entre 1958 y 1961, alguien con acceso regular a la mansión y a la correspondencia personal de don Rodrigo había sistemáticamente interceptado y retenido toda comunicación relacionada con el reconocimiento del hijo de Carmen Gorostiza. Ese alguien aparecía en los documentos del archivo siempre con la misma inicial, la letra G. Los historiadores no pudieron identificar con certeza absoluta a quién pertenecía esa inicial, pero establecieron que entre el personal de confianza de don Rodrigo durante ese periodo había un administrador de propiedades cuyo apellido comenzaba con esa letra y que había manejado todos los asuntos financieros de la familia en los últimos años de vida de don Rodrigo, incluyendo una serie de transferencias de activos que el archivo documentaba con detalle, pero cuyo destinatario final nunca había quedado completamente claro en los registros oficiales. El señor Aurelio Gorostiza Urquiza fue notificado de los resultados del proceso 3 meses después. Sus derechos sobre el patrimonio familiar fueron reconocidos parcialmente por el Estado a través de un acuerdo negociado. El edificio permanecería como museo público bajo administración estatal, pero se establecía una compensación económica por el valor histórico de la filiación no reconocida y un reconocimiento formal en los materiales del museo que incluiría la historia completa de la familia, incluyendo la rama de Carmen Gorostiza y su hijo, que durante décadas había sido borrada del registro oficial. No era todo lo que el señor Gorostiza había buscado cuando llegó por primera vez a ese edificio con su maletín de piel café y sus documentos incompletos. Pero era lo que la evidencia sostenía, y era también, según los abogados y los historiadores que habían trabajado en el proceso, lo que correspondía de manera justa. El último día que el señor Gorostiza estuvo en el edificio como parte del proceso, antes de que el acuerdo se firmara formalmente,
Se cruzó con Remedios en el pasillo principal. Ella llevaba su cubeta, él llevaba su maletín. Se detuvieron los dos al mismo tiempo, sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado. El señor Gorostiza la miró con una expresión que Remedios nunca le había visto antes. Una expresión sin la impaciencia calculada ni la certeza de propiedad que había sido su cara habitual durante todos esos meses. Solo una persona cansada que ha llegado al final de algo muy largo. Usted encontró en semanas lo que yo busqué durante 2 años, dijo. No lo busqué, respondió Remedios. Solo hice mi trabajo. Él asintió despacio. ¿Cómo llama usted a ese trabajo? Limpieza, dijo ella. Cuando uno limpia con atención, encuentra lo que los demás decidieron no ver. El señor Gorostiza no respondió. Asintió una vez más, con el peso específico de alguien que acaba de escuchar algo que es cierto y que no había pensado antes de escucharlo, y siguió su camino hacia la salida. Remedios tomó su cubeta con las 2 manos y volvió al pasillo que estaba limpiando. La lluvia de Orizaba golpeaba los vidrios emplomados con el ritmo de siempre. El edificio respiraba con sus crujidos de estructura cuatrocentenaria, y el olor del polvo húmedo de su ciudad, ese olor de la infancia que había creído dejar atrás 20 y tantos años atrás, y que había estado esperando pacientemente todo ese tiempo, la acompañó hasta el fondo del pasillo, con la tranquilidad de algo que sabe que pertenece exactamente donde está. Algunos secretos se guardan en los archivos, otros se guardan en las paredes, y hay algunos, los más viejos y los más pesados, que se guardan en el polvo de los cuartos clausurados, esperando a que alguien tenga la paciencia suficiente para limpiar hasta encontrarlos. Remedios siempre había tenido esa paciencia, y en la mansión Urquiza, igual que en cada lugar donde había trabajado en 23 años de oficio, eso había sido, al final, exactamente suficiente.